Hoy vamos a hablar de una de las ideas que literalmente cambiaron las reglas del juego en la historia de la humanidad. Y no es una teoría sobre el universo, sino algo mucho más profundo. Una nueva forma de preguntarle cosas. Esta es la historia de cómo aprendimos a hacerle preguntas directas a la naturaleza. Y sobre todo, a escuchar sus respuestas a través de los experimentos. Y todo arranca con una pregunta que parece de niños, ¿verdad? A ver, ¿los objetos más pesados caen más rápido? Durante casi 2000 años la respuesta parecía obvia, era de pura lógica. Pero, ¿y si en lugar de darlo por sentado, simplemente lo comprobamos? Ahí empezó todo. Claro, para entender el cambiazo que supuso esto, primero tenemos que ver cómo se sabían las cosas antes. Estábamos en el reino de la llamada filosofía natural. Por un lado, teníamos el método de Aristóteles, que se basaba en la razón pura. O sea, si una idea sonaba lógica y coherente, pues se daba por buena. Pero enfrente, de repente, surge la idea radical de Galileo. Un momento, pensar está muy bien, pero hay que observar, hay que medir y sobre todo hay que demostrarlo. Es el salto brutal del «esto debería ser así» al «vamos a ver si es así de verdad». Y en este escenario, claro, aparece la figura clave, Galileo Galilei. Él fue quien se atrevió a desafiar siglos de autoridad. Y no lo hizo con un argumento más enrevesado, no, sino con una pregunta directa a la propia naturaleza. Su forma de pensar queda, perfectamente resumida en esta frase. Para él, el universo no era un poema que había que interpretar, sino un mecanismo que funcionaba con leyes. Leyes que se podían medir, que se podían cuantificar. Vio que todo eran matemáticas. Y esto nos lleva, como no, al famosísimo experimento de la Torre de Pisa. Que, ojo, casi seguro que nunca llegó a ocurrir de verdad. Fue más bien lo que llamamos un experimento mental. Pero eso da igual, porque lo potente, lo revolucionario fue la idea en sí. La idea de subirse ahí arriba y dejar caer dos bolas de distinto peso solo para ver qué pasaba. Y la conclusión fue tan simple como demoledora para toda la física de la época. Todos los cuerpos, da igual su masa, caen exactamente con la misma aceleración. De repente, el peso no tenía nada que ver con la velocidad de caída. Una auténtica bomba. Y este principio resultó ser tan fundamental, tan cierto, que siglos después se demostró de la manera más espectacular que se pueda imaginar. En la misión Apolo 15, un astronauta en la Luna, donde no hay aire que frene las cosas, dejó caer un martillo y una pluma. Y sí, tocaron el suelo lunar exactamente a la vez. La idea de Galileo, confirmada en otro mundo. Es que es alucinante. Pero esta nueva forma de preguntar no se quedó solo en la física. El método experimental también se aplicó para revelar un universo que estaba oculto a nuestros ojos. Así fue como Louis Pasteur nos descubrió el mundo de los microbios. Durante siglos, la gente estaba convencida de algo que hoy nos suena a locura: la generación espontánea. O sea, la idea de que la vida podía salir de la nada. Los gusanos de la carne podrida, el moho del pan. Parecía lógico, ¿no? Pues a Pasteur no le cuadraba. Y aquí es donde Pasteur demuestra una genialidad increíble con su experimento. A ver, paso a paso. Hirvió caldo en 2 matraces con un cuello largo y curvado para esterilizarlo. Ese cuello permitía que entrara el aire, pero atrapaba el polvo y los microbios del ambiente. Luego rompió el cuello de uno de ellos, dejándolo abierto. El resultado, pues fue incontestable. Solo el caldo del matraz roto se contaminó. La prueba era irrefutable. La vida solo puede venir de vida que ya existe. Y el impacto de esto fue tremendo. Fijaos en la cronología. A partir de este experimento, Pasteur desarrolló la pasteurización, que seguimos usando hoy para conservar alimentos. Y lo que es más importante, sentó las bases para entender que los gérmenes causan enfermedades, lo que le llevó a crear vacunas que han salvado millones y millones de vidas. Pero el método experimental todavía nos tenía reservada una sorpresa. Nos iba a llevar a un lugar donde la realidad desafía todo nuestro sentido común, un sitio muy extraño, el mundo cuántico. Vamos ahora con el que para muchos es el experimento más elegante y sí, más desconcertante de toda la física. La idea es muy simple. Vamos a lanzar partículas como si fueran bolitas minúsculas, de una en una, contra una pared que tiene 2 rendijas. Y aquí es donde a todos nos explota un poco la cabeza. Lo que uno esperaría, la lógica de toda la vida, es lo de la izquierda, que las partículas formen 2 líneas, una por cada rendija por la que pasan. Fácil, ¿no? Pues no. Lo que pasa en realidad es lo de la derecha. Las partículas crean un patrón de interferencia, como el que haría una ola en el agua. Es como si cada partícula pasara por las 2 rendijas a la vez. Esto nos revela un principio fundamental de cómo funciona el universo a esa escala tan pequeña: la dualidad onda-corpúsculo. Las cosas no son o una partícula o una onda. Pueden ser las 2 cosas a la vez, dependiendo de cómo las mires. Y por si esto no fuera ya suficientemente raro, la cosa se pone todavía más extraña.
Resulta que si los científicos ponen un detector para pillar a la partícula y ver por cuál de las dos rendijas pasa, ¡zas!, el patrón de onda desaparece y se convierte en las dos líneas que esperábamos al principio. Es como si la partícula supiera que la están observando. El simple acto de medir cambia el resultado, una auténtica locura. Entonces, después de este viaje, ¿cuál es el legado de esta nueva forma de preguntar? Pues ni más ni menos el mundo moderno en el que vivimos. Al final, si lo piensas, vivimos en un mundo construido enteramente por el experimento. La medicina moderna y las vacunas existen gracias a Pasteur. Toda la física sobre la que construimos se apoya en los hombros de Galileo. Y toda la electrónica que nos rodea, los ordenadores, los móviles, todo eso funciona porque entendimos las reglas rarísimas del mundo cuántico. Este método es, sencillamente, la base de todo. Y esto nos deja con una última reflexión. Si los experimentos del pasado nos abrieron las puertas a mundos invisibles y a realidades que desafiaban la lógica, ¿qué descubrimientos alucinantes nos esperan ahí fuera? ¿Qué preguntas ni siquiera se nos ha ocurrido todavía hacerle a la naturaleza?